habla así tan directo, ¿cierto? Me decía Edison que yo de dónde me sacaba, ¿qué eran? Los títulos, la palabra, no sé. Los títulos me los regala el Señor. Títulos cortitos y fáciles de recordar que nos regala el Señor, no para mí, sino para todos nosotros. Amén. Bueno, de decodificadores. ¿Cuántos saben qué es un decodificador? ¿Cuántos tienen en la casa un deco? Un deco de televisor, un deco de internet, ¿cierto? ¿Tienen un deco? Nosotros teníamos muchos problemas con el proveedor de la televisión, que no digo porque me bajan el video de YouTube. Ya me bajaron uno por hablar de las vacunas. Resulta que teníamos problemas, eso llamábamos todos los días, se dañaba el deco, entonces teníamos que desconectar el cable de la televisión del deco y conectarlo directamente al televisor. Y eso se ve horrendo. Eso no, ni medio parecido a lo que el decodificador transmite al televisor. Eso se ve como lleno de lluvia, como si hubiera caído un aguacero. Y los canales HD, nada que hablar, eso no se ve. Entonces, ¿qué es un decodificador? Es un circuito combinacional cuya función es inversa a la del codificador. En pocas palabras, el decodificador lo que hace es que toma la señal, la abre y la transmite. Y la transmite a su manera, o sea, lo que recibió lo desmenuza, digámoslo así, y lo transmite para mostrar otra imagen. Y vamos a ir de una vez a la palabra, el Evangelio de San Mateo, porque resulta que nosotros desde tiempos antiguos estamos decodificando la palabra del Señor. Evangelio de San Mateo capítulo 23. Y vamos a ver cómo la iglesia decodifica lo que el Señor entrega para mostrar una mejor imagen del Evangelio que el Señor nos ha dejado. Yo tengo la nueva versión internacional, amén, ya estamos ahí. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Amén. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permite reunirnos de nuevo, no de una manera religiosa, Señor, sino que hemos venido con hambre y con sed de alabarte, de presentarnos delante de tu trono, de escucharte, Señor. Y hoy te pedimos, habla a nuestro corazón, habla, Señor, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu dirección y necesitamos de tu Santo Espíritu. Rogamos en el nombre de Jesús, guíanos, abre nuestros sentidos espirituales a través de tu Santo Espíritu y que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Resulta que estaba ocurriendo en estos versículos algo muy peligroso con los fariseos y los maestros de la ley. ¿Qué estaba pasando aquí? Ellos tenían la obligación, tenían la responsabilidad de ¿qué? De interpretar, de enseñar la ley de Moisés. Y dice Jesús, ustedes, la gente que estaba con él y los discípulos, ustedes tienen que obedecer. ¿A qué?
a lo que dice la palabra. No a lo que decían los fariseos y los maestros, sino a lo que enseñaban a través de la palabra. Pero está diciendo, no hagan como ellos, mucho cuidadito. No hagan lo que ellos hacen porque ellos enseñan, pero salen del templo y son una cosa completamente diferente. No están aplicando nada de lo que están enseñando. ¿Qué hacían ellos? Estaban decodificando el mensaje porque el mensaje que uno transmite lo tiene que vivir. Si uno enseña y no vive, ya decodificó todo el mensaje. Ellos enseñaban, no tenían todavía la Biblia. La Biblia es la colección de libros. Biblia viene de biblioteca, es la reunión de libros. Ellos solo tenían los 5 libros, los primeros libros que nosotros tenemos hoy: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa era la ley que ellos tenían y la que tenían que enseñar. Y Jesús les dice, escuchen y obedezcan. Porque Jesús dice, no hagan lo que ellos hacen, porque resulta que ellos estaban llenos de orgullo, estaban llenos de soberbia, estaban llenos de vanagloria, porque si uno continúa leyendo los versículos después, en este capítulo 23 dice que todo lo que ellos hacían, lo hacían para ganarse el favor de la gente. Lo hacían para ser reconocidos, lo hacían porque querían fama. La humildad los atropellaba, ¿cierto? Ellos se mostraban y amaban que la gente les dijera, maestro, maestro, Padre mío. Y Jesús les dice, no le digan Padre a nadie aquí en esta tierra, porque Padre tienen uno y es el que está en los cielos. Eso no significa que no tengamos papá, no. Tenemos papá y al papá le decimos papá, pero Padre es nuestro Dios que está en los cielos. ¿Qué pasaba con estos fariseos y estos maestros? Ellos enjuiciaban a los demás y su estándar de santidad estaba basado en las personas, no estaba basado en Dios. Ellos se miraban en los demás para poderse comparar y decir, yo sí soy más santo. Yo que enseño la palabra soy más santo. Yo que guío a este pueblo soy más santo. ¿Y dónde los vemos enjuiciando a las personas? Los vemos con la mujer adúltera. Y en cada historia del Nuevo Testamento donde vemos a la gente llevando a las personas pecadoras delante de Jesús, iban encabezados por un fariseo o por un maestro de la ley. Cada vez que están juzgando a Jesús por algo, estaban los fariseos y estaban los maestros de la ley. ¿Quiénes entregaron a Jesús a Pilato? Los maestros de la ley. Ellos fueron los que compraron a Judas para que Judas vendiera a Jesús. Entonces los vemos haciendo juicio con la adúltera. Los vemos haciendo juicio cuando Jesús sanaba en el día de reposo. Y los vemos, vamos al Evangelio de San Lucas, al capítulo 18. Porque allí hay también una historia muy particular. En el versículo 9 dice, Lucas 18, 9. Amén. Dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. ¿Uno era qué? Fariseo. ¿Y el otro? En pocas palabras, era político, ladrón. El fariseo se puso a orar consigo mismo. ¿Con quién estaba orando? O sea, estaba hablando con él. A Dios lo sacó de la ecuación y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores y adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana
doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Quién estaba decodificando aquí la palabra? El fariseo. ¿Quién entendió lo que la palabra decía? El más ladrón y el más malo según el fariseo. El que estaba robándole a la gente, el que estaba allí recogiendo los impuestos que eran injustos, pero que ese era su trabajo, recoger los impuestos. En cambio, el fariseo estaba diciendo, empezó mal, porque cuando oramos hablamos con Dios, cuando oramos no hablamos con nosotros mismos, y eso es algo que tenemos que aprender de la palabra, y eso es algo que se ha perdido hoy en día. La palabra la iglesia la ha decodificado a tal punto de que hasta terminan hablando es con el diablo, y que preguntándole al diablo que cómo se llama, a uno para qué le interesa cómo llama el diablo, ¿cierto? Nos interesa lo que la palabra dice, hablamos y hablamos con Dios y presentamos nuestro pecado reconociendo que nosotros somos pecadores y que estamos apartados del Señor. ¿Qué más pasaba con los fariseos? Condenaban a Jesús cuando liberaba a los endemoniados, ¿cierto? En Mateo 15, volvamos a Mateo, para que entendamos bien cómo es que los fariseos iban decodificando lo que el Señor habla en su palabra. Mateo 15. Desde el 1 dice, se acercaron algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Oiga, ya nos hubieran matado a más de uno por mal hablado, ¿cierto? Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En este caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Para qué estaban los fariseos decodificando el mensaje? Para sacar provecho. No le dé a su papá y a su mamá, tráigalo para ofrenda. Tráigalo para ofrenda. ¿Cuántas iglesias hemos visto así? Traiga la plata para acá. Échela toda para acá. Porque es que primero es el Señor, pero resulta que es que sí, primero es el Señor, pero yo tengo que poner un orden a mi vida. Miren, hay gente que no quiere cumplir una parte de la ley del Señor y sacan la excusa diciendo que es que están cumpliendo otra parte, cuando realmente no hay un orden en sus vidas. Y tristemente la iglesia ha tomado la palabra de Dios para decodificarla. No sé si ustedes se han dado cuenta de cuán distorsionado está el evangelio hoy en día. Y yo lo veo como ese decodificador malo que nosotros teníamos, que fallaba y fallaba la señal. Entonces uno veía todas esas imágenes en el televisor distorsionadas. Tanto así que tomamos la decisión mejor de no ver televisión. La iglesia se está dejando contaminar por el mundo, aceptando leyes que van en contra de los principios de Dios. Y me decía el Señor, ¿el aborto es legal?
Para la sociedad, para algunos países, sí, el aborto es legal. En Colombia no veo noticias, no sé si el aborto ya lo legalizaron, si ya dieron libertad para que las mujeres aborten el momento que quieran, o si solamente está la ley que se había aprobado, que bajo ciertas circunstancias, ejemplo, bajo violación, bajo problemas de salud, está aprobado. ¿Qué decimos nosotros sinceramente como iglesia? Bajo violación, ¿está aprobado el aborto para la iglesia cristiana? Si ustedes tienen una hija, resulta que el más malandrín del barrio la violó y quedó embarazada, ¿qué harían ustedes? Es para pensarlo, ¿cierto? Porque es muy fácil mirar afuera lo que pasa, pero cuando ese problema llega a mi casa, y se los voy a contar de una pareja cristiana que conocimos, servidores del Señor, no la abusaron, pero resulta que el bebé venía con muchísimos problemas y el médico le dijo, aborte. Y ellos dijeron, vamos a abortar. Y fueron a la clínica, tomaron la decisión de abortar y en el momento en el que iban a abortar, el Espíritu Santo lo redarguyó y no abortaron. Pero a los 15 días el bebé se murió. Pero ellos tomaron la decisión en un principio de terminar con la vida del bebé. Porque es muy fácil cuando yo no tengo el problema, es muy fácil cuando la situación no ha llegado a mi casa. Es muy fácil decir, yo no decodifico el evangelio, pero yo me siento a pensar, ¿y si me toca a mí, yo qué haría? ¿Asesinar a un bebé producto de una violación está bien? No, ¿por qué no está bien? Porque el bebé no tiene la culpa de lo que le hicieron a la mamá, ¿cierto? Y de todos modos, las mujeres que abortan son mamás de un hijo muerto, pero son mamás. A veces el desespero nos lleva a muchas personas a tomar malas decisiones. El aborto es más que un crimen, eso va más allá de un asesinato, porque cuando una persona asesina a otra ya lo está viendo, ¿cierto? Y tal vez la otra persona se puede defender, pero un bebé ni siquiera la mamá lo está viendo. Y lo más cruel es que su misma mamá lo está matando. Y así como en este caso la iglesia está siendo muy permeada, cuando ciertas circunstancias tocan nuestra puerta, nos vemos encerrados, empezamos a decodificar el mensaje para cambiarlo porque es que yo tengo que asimilar y entonces yo empiezo a cambiar el mensaje que Dios trae a mi vida. Porque ya tocó a mi puerta. Porque ya es mi familia, ya son mis hijos los que están en adulterio. Entonces, ¿cómo acomodo yo para poder pasar delante de los demás con una buena imagen? Cuando el pecado ya está dentro de mi casa, cuando ya está la pornografía en mi vida, cuando ya está la fornicación en mi vida, cuando ya me cogieron en una mentira, entonces, ¿cómo acomodo yo para no verme muy feo? Empiezo a decodificar toda la palabra de Dios y a darle un nuevo sentido. ¿Estamos lejos de esta realidad? No. La iglesia hoy está diciendo, esto no me gusta, eso tan aburridón, la voy a cambiar mejor, me voy para otro lado donde me peinen los moños, donde nadie me conozca, que es lo que el Señor nos ha estado diciendo. No podemos salir corriendo de congregación en congregación porque ya nos conocen y nosotros no queremos cambiar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros el cristianismo hoy? Nos hemos acostumbrado a los mensajes decodificados y los hemos aceptado como si fueran verdades.
Y yo les conté que escuchamos en la emisora, en una de las emisoras cristianas, que estaban recogiendo el dinero para sostener la emisora y cantan una canción cristiana que dice, Dios bendice al dador alegre, Dios bendice al dador alegre. ¿Y dónde dice? Pero la gente, como es la emisora cristiana, está bien y lo repite. Y nunca se toman la tarea de ir a la palabra a ver si realmente sí es que Dios bendice al dador alegre. Y es para pensar mucho. Chicos, jóvenes que se están haciendo tatuajes. Me mostraban una imagen de una predicadora muy famosa de Estados Unidos, no recuerdo cómo es que se llama, y no sé si es verdad o no, pero yo me quedé como con la boca abierta, porque ella mueve multitudes y ella se tatuó una cruz en el pie que simboliza que el Señor siempre la va a guiar, que sus pasos siempre deben estar guiados hacia la cruz. Se tatuó el nombre de Jesús, creo que en el brazo, porque dice que ella pertenece a Jesús. Y yo decía, esta se le corrió el champú ya, ya se le corrió el champú, ¿de dónde sacaron eso? Entonces la juventud está aceptando esos patrones y los jóvenes están tatuando Jesús, se están tatuando una cruz y eso está bien, porque es que la Biblia no dice literal, pero sí dice literal, hay muchas traducciones que dicen y lo dicen literal, pero es que es más fácil decir, es que la nueva traducción viviente tiene un montón de errores y ese es uno de ellos. Si el tatuarse no fuera un pecado, no estaría aquí y el que se tatúa no llegaría tapado a la iglesia. ¿Qué es lo que usted tapa? El pecado. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva en Jardín de Edén cuando pecaron? Corrieron y se taparon, se hicieron un taparrabos, porque sabían que estaban en pecado. Y eso es lo que la iglesia está tratando de hacer, de codificar y tapar para que se vea más bonito. Miren los mensajes que estamos decodificando en la iglesia. Dios es amor. Dios es amor, ¿cierto? Y hasta ahí predicamos. Y nos hemos olvidado de predicar que Dios es fuego consumidor y que su ira se derrama sobre los hijos de desobediencia. Pero salimos a evangelizar y le decimos hasta el más pecador, Dios te ama como eres. Ay, qué bonito mensaje. Alcanzamos un montón de gente. No, Dios no te ama como eres, Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Y ese es el mensaje que estamos pasando mal. Por eso la gente llega a la iglesia, busca al Dios que le haga el milagro y salen y se van, porque Dios me ama como soy. Dios me ama si me arrepiento, si no me arrepiento, si cambio mi estilo de vida, si no cambio. Dios me ama igual. Y no, Dios no me ama como soy, me ama a pesar de lo que soy y puede consumirme en su fuego, en su ira, a causa de mi pecado. Dios es misericordioso. Amén. Pero la otra parte es que Dios es justo y que cada uno cosecha lo que siembra. Yo no puedo sembrar abrojos y espinas y esperar cosechar bellas flores y ricos manjares. Como decía mi mamá, si a eso levantaron, vuélvanse a acostar. Porque eso no es. Si nosotros no cosechamos en justicia, si nosotros no cosechamos en obediencia, no sembramos perdón, no vamos a cosechar nunca las bendiciones del Señor. ¿Somos salvos por gracia? ¿Sí o no? Y como somos salvos por gracia, ya no hay un precio que pagar. ¿Cierto o falso? ¿Qué precio tenemos que pagar entonces? Cristo ya pagó el precio en la cruz. Estos días alguien le decía a mi esposo que hablaba de eso y le decía, no hay que pagar precio porque Cristo ya pagó. Y sí hay que pagar un precio, no el precio de la salvación, ese precio no, porque ese es el precio de la salvación, ya lo pagó Cristo. Nosotros no lo podíamos pagar nunca ni con toda la plata del mundo. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? El precio del discipulado, el precio del cuidado de la salvación.
porque la salvación, como el Señor nos lo ha enseñado, es un regalo que se tiene que cuidar. Que si nosotros lo chutamos porque no nos costó nada, entonces lo vamos a perder. Realmente nunca lo recibimos. Sí hay que pagar un precio, el precio de obedecer. ¿Obedecer es fácil? No. Obedecer es difícil porque a veces el Señor lo tiene que coger a uno y presionarlo para que uno pueda obedecer, porque hay veces que uno dice no quiero hacer esto y no quiero, pero hay que obedecerle al Señor. Otra verdad decodificada, todo aquel que cree en Cristo es salvo, ¿cierto? Todo el que cree en Cristo es salvo. Sí, Juan 3:16. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se nos olvida el pedacito que sigue. Mas el que se niega a creer ya ha sido condenado. ¿Ese pedacito lo predicamos? No. No, porque es que no podemos condenar a la gente. Pero es que nosotros no vamos a condenar a nadie. Es la palabra la que abre los ojos, no condenando, sino llamando al arrepentimiento. El que no cree ya está perdido. Y uno a veces insiste, crea, crea, crea. En vez de decir, si no cree ya se condenó mi hijo. Si no cree ya se va a ir para la paila mocha. No es malo tener amigos cristianos. ¿O sí? Amigos no cristianos, perdón. Es malo que un cristiano no tenga... vea. Tú y yo estamos locos, locas. No es malo que un cristiano tenga amigos que no son cristianos. ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen amigos no cristianos? Sí. ¿Eso está malo o no? No. ¿Qué es lo malo entonces? No ser cristianos cuando estamos cerca de ellos. Y hay gente, mucha gente, que va a la iglesia y los ve uno en la calle y ni lo saludan a uno. Ni yo no te conozco y no dice, ay, pero yo no lo saludé en la iglesia, le di un abrazo, oré por esa persona y en la calle que no me conoce, en la calle que no me saluda. En la iglesia me dice, Dios lo bendiga, mi hermano, y en la calle le dicen, no, no. O pasan es que... Ay, Dios lo bendiga. Gracias, lo mismo. Gracias, lo mismo. Chao. Es malo, no es malo, no es malo tener amigos no cristianos. Lo malo es que nos volvamos 007 con esos amigos. Hay muchas personas que comparten con gente no cristiana y dice uno, ¡ah! ¿Dónde dejó al Señor? Le dijo al Señor, espéreme aquí en la puerta mientras yo entro a esta rumba. Yo me echo unos pasitos y ahorita nos reencontramos. Bailar no tiene nada malo. ¿Sí o no? Lo pensamos, lo pensamos, lo pensamos. Eh, pues no van a poner música cristiana en un baile mundano. Y si pusieran música cristiana no es para que bailemos, es para que le dancemos al Señor. Y si nosotros hemos sido salvos, si nosotros hemos renovado el entendimiento de nuestra mente, y si nosotros hemos dejado el viejo hombre, nosotros ya no bailamos. Nosotros danzamos para el Señor. Podemos estar en una fiesta con inconversos, sí. Pueden poner toda la música que quiera, pero la música ya no nos mueve. Yo puedo ir a una rumba aeróbica y estoy bailando porque estoy haciendo ejercicio, pero es
yo me voy para una rumba donde hay gente bebiendo y todo, y me pongo a bailar y déjenme decirle que estoy decodificando el evangelio, porque es que como a mí me gusta bailar, yo lo estoy acomodando a lo que a mí me gusta. Amén. Dios escucha la oración y resuelve los problemas. ¿Sí o no? Sí, porque es que Dios no está sordo. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado su oración y ha resuelto sus problemas? Muchas. A veces dice, espérese que todavía no, ahorita. Pero la verdad es que el Evangelio dice es que si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si escuchamos a Dios, Dios nos resuelve la vida entera, no solamente un problema. Pero uno a veces llega a la presencia del Señor a orar como el fariseo, a esperar a que Dios resuelva los problemas, pero rara vez llegamos a orar con la intención de escuchar a Dios. Por lo general hacemos el monólogo y Señor, te doy gracias y tú eres santo, eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, eres fiel, eres verdadero. Señor, y te pido esto y esto y esto y cambia a mi esposo y dame esto y dame aquello, mira que no tengo mercado, mira que mis hijos, mira, no, no. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, así en 2X como lo dije yo, pero realmente la oración de la iglesia hoy se ha vuelto esa la normalidad. Si escuchamos a Dios, Dios nos cambia la vida entera. Porque cuando aprendemos a escucharlo, entonces podemos obedecer. Y la última verdad decodificada es, no es que yo nunca voy a ser santo. Con ese estándar tan alto que tiene el Señor de santidad, yo todos los días peco, ¿cierto? ¿Sí o no? Resulta que la verdad es que la santidad es el hábito de estar en una sola mente con Cristo. ¿Estamos o no estamos en una sola mente con Cristo? Cuando estamos haciendo lo malo, entonces ¿a dónde dejamos a Cristo? Hacemos como hago yo con el gato que es feliz metiéndose al baño cuando ve que uno va para allá y yo le digo, sálgase de aquí. Me voy a demorar un poquito, me desconcentra. Porque empiezan miau, 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 a que lo sobe por aquí, lo sobe por allá y no, hay que sacarlo del baño. Y lo mismo hacemos con el Señor. Espérenme ahí que yo voy a hacer lo mío, enseguida salgo. Usted no me ve. Santidad es el hábito de estar en una sola mente con Cristo, odiando lo que Él odia, amando lo que Él ama y midiendo todo en este mundo según la norma de su palabra, según el estándar de Dios. Que no importa si dicen que es bueno, que eso no está mal, que eso es normal, que todo el mundo lo hace, pero ¿cuál es la norma y cuál es el estándar de Dios? La norma del mundo se ha vuelto, digámoslo así, en el matrimonio. Está bien delante del Señor casarse solo por la iglesia civil, ya quedó casado. Y entonces Dios, ¿para qué puso el matrimonio? El bautismo es para que se limpien todos sus pecados. No, para eso no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es la demostración de que usted ya se arrepintió, de que ya recibió a Jesús y que va a hacer su demostración de fe. Y nos reíamos esta semana porque alguien, su hija cristiana se consiguió un novio no cristiano. Y resulta que se van a casar a la carrera. Entonces, no, el muchacho tiene que bautizar para poderse casar. Y yo decía, ¿pero es cristiano o es católico? Porque en la iglesia católica, si usted se va a casar, tiene que haberse bautizado y tiene que haberse confirmado. O si no, no lo casan. Yo decía, ¿hasta dónde hemos cogido lo de afuera y lo estamos metiendo aquí? No, es que el bautismo no,
El bautismo no salva a nadie, o si no, ese hombre en la cruz no se hubiese salvado. Jesús le hubiera dicho, no, mi hijo, bájese y vaya a bautizarse de primero. No, el bautismo no salva, el bautismo da testimonio de que yo ya me arrepentí, pero se nos vuelve normal todo. Que no se casaron dos cristianos, no pudieron vivir. Ah, no, sepárese. Sepárese, si no puede vivir con él, divórciese, vuélvase a casar. Hoy en las iglesias cristianas están así, de gente recasada, que se casó en desobediencia, que se casaron por emocionados, que se casaron que para no quemarse. Y después no pudieron vivir, entonces se divorciaron y quedaron embalados. Charles Spurgeon dijo, lo peor que le puede pasar a un hombre es que cometa un pecado y que continúe siendo feliz. Que cometa un pecado y que no le duela, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Otra mentira, ya la última, dice, hay que llorar en la alabanza, hay que llorar en la palabra, hay que llorar mientras se ora, porque eso es sinónimo de que estoy ungida, de que estoy tomada por el Espíritu Santo y de que estoy arrepentida. Yo conozco una amiga en un grupo de oración que desde que empieza a orar, porque le dicen, fulanita, le toca orar, y dice, Señor, ay, oh Dios, y empieza a llorar, y yo, ay, bendito sea el Señor, tan rápido le dice una pena. Cada que ora empieza a llorar. No es que tiene miedo, no. No es que está tomada por el Espíritu, no. Se acostumbró a hacerlo así. Las lágrimas no son sinónimo ni símbolo de arrepentimiento. Si realmente esas lágrimas no van unidas a un cambio real, solo fueron emociones y ahí no pasó nada más. Pero, ay no, qué alabanza tan buena. Todo el mundo se cayó, todo el mundo lloró, un montón de gente tomada por el Espíritu y salen de la iglesia a hacer las cosas del mundo normales, a vivir en su vida normal. Y dice uno, y bueno, ¿y dónde está el Espíritu ahí? A veces uno en la alabanza dice, uy, me ericé, como dice por ahí una famosa, me ericé y de la erizada no pasa. La iglesia está tan decodificada que no ha entendido que el evangelio no se trata de nosotros, que no se trata de nuestras necesidades, sino que se trata de Cristo y de su sacrificio. Por eso la iglesia no tiene compromiso, porque en el momento en el que no son suplidas mis necesidades, en el momento en el que yo estoy en crisis, en el que estoy en dificultades y no veo cómo salir de la crisis y la dificultad, yo me voy de la iglesia. Pero cuando la iglesia, como iglesia, entendemos que el propósito de la iglesia es mostrar a Cristo, es llevar a Cristo, a pesar de, como lo hizo Pablo, a pesar de estar siendo apedreado, a pesar de estar siendo encadenado, a pesar de no tener nada, de tenerlo todo y después no tener nada, él seguía llevando el evangelio de Cristo, porque el evangelio es de Cristo y se trata de Cristo. No se trata de que si nosotros estamos bien o no estamos bien. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo otro viene por añadidura. El evangelio se trata de ver nuestra condición de pecado frente a la santidad del único Dios, verdadero y perfecto. Amén. Así que el evangelio no se trata de excusarme a mí mismo con mis pecados diciendo, ay, es que son mis luchas y el Señor me conoce, son mis defectos y yo voy ahí, a mi ritmo yo los voy a cambiar. No, es que Dios me conoce. Pero si realmente viviéramos vea, si nosotros supiéramos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos, es que Dios me conoce, créame que no habría escondido para nosotros de saber que Dios nos conoce. Y no decir, Señor, tú me conoces y yo estoy haciendo esto, qué vergüenza. Ahí sí es que temblaríamos de la vergüenza. Eso no se trata de mis necesidades, mis amados, de cuánto me falta, sino de cuánto puedo yo darle al Señor a pesar de todo lo que estoy viviendo. Dios es correctamente servido cuando su ley es obedecida. ¿Queremos servirle al Señor? ¿Queremos servirle al Señor? Tenemos que obedecer entonces para poder servir correctamente. ¿A qué? Obedecer a su ley.
no a los mensajes decodificados que tenemos hoy en día. Así es que usted y yo, diga conmigo, yo no tengo la libertad para decodificar la palabra según mis propias preferencias e inclinaciones. No tengo permiso. La palabra de Dios es la palabra de Dios y yo no la puedo cambiar. Si el Señor dice no, yo no puedo decir sí, pero es que Señor, mira que los tiempos han cambiado, mira que es que eso es del Antiguo Testamento y eso es muy viejo, entonces yo la tengo que modernizar. Y estamos en el tiempo de la gracia, entonces yo puedo patear la lonchera todas las veces que quiera y volver por ella porque me la voy a encontrar. No. La palabra de Dios no se cambia, la palabra de Dios no se transforma, la palabra de Dios no se interpreta conforme a mis gustos, a mis necesidades, porque ella se interpreta a sí misma. Amén. Así es que es tiempo de que volvamos a las bases, a lo que el Señor nos enseña en su palabra y dejemos de estar creyendo todo lo que escuchamos, moviéndonos dependiendo de lo que a nosotros nos gusta o no nos gusta. Así es que vamos a orar esta noche, a pedirle al Señor una vez más que nos ayude a guardar su palabra, a conservarla pura como ella es. Padre, te damos gracias de nuevo, Señor, por traer esta palabra a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón. Estamos en un mundo, en un tiempo en el que nos enseñas a través de Pablo que en esos tiempos vendrán falsos maestros, así como los que leemos aquí en el Evangelio de San Mateo, falsos maestros que se van a dejar llevar por sus instintos, por sus deseos y van a torcer la palabra. Y también dices que van a haber muchos que van a ser engañados, incluso elegidos van a ser engañados. A causa, Señor, de nuestro engañoso corazón, que quiere irse por sus deleites, que quiere irse por sus gustos y por su placer. Pero tu palabra es real, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y más cortante que una espada aguda de doble filo. Y te rogamos, Señor, que esa palabra que corta, que rompa nuestro corazón, la dureza, el velo que nos aparta de la realidad de tu palabra y que podamos ver lo que tú nos estás hablando, que podamos abrazar tu verdad, que no la cambiemos, que no la decodifiquemos para tratar de hacerla ver mejor. Mucho hablamos de los fariseos y de los maestros de la ley y tal vez los señalamos. Ellos te tenían ahí y no te aprovecharon. Nosotros te tenemos aquí. Tal vez no físicamente como te tuvieron ellos, pero te tenemos de una forma más especial y es como nuestro Salvador. Tú vives no solamente en nuestro entorno, no vives no solamente a nuestro alrededor, vives en nuestro corazón. Nos has sellado con tu Santo Espíritu, Señor, y a veces obramos peor que los fariseos. Ayúdanos, Señor, a guardar tu palabra, ayúdanos a poner esta palabra por obra, que cada vez que venga un mensaje, tengamos sospecha, Señor, de que está decodificado, que tengamos la tentación de decodificarlo, seamos redargüidos por tu Santo Espíritu, a volver a esa base real de tu palabra y aunque nos duela, Señor, podernos aferrar a ella y ponerla por obra. A ti damos, Padre amado, muchas gracias y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.